días. Quisiera comenzar esta presentación que constituye dentro de la secuencia que hemos desarrollado en estas 3 jornadas, la última, y por tanto tiene un poco de todas, en tanto ha de abordar, como presentaré luego, 2 problemas conexos y derivados de lo que aquí hemos discutido en las mañanas anteriores. Por eso que me pareció oportuno comenzar haciendo alusión, no sé si se encuentra entre nosotros todavía la profesora Norma Fuller, o ya retornó a Lima. Bueno, tuve el grato privilegio de participar con ella en una conferencia en parte preparatoria de lo que aquí vamos a tratar. Lamentablemente el corto tiempo que ayer tuvo no permitió que abordara en extensión lo que en aquella ocasión planteó. Pero para mí fue muy importante una de las principales reflexiones, yo diría la idea fuerza más trascendente, y que ayer la insinuó de manera muy concreta y yo diría que hasta implícita, y que era la siguiente: la integración de un enfoque de género y también de interculturalidad se presenta necesariamente como una paradoja, es polémica por sí misma y solo permite que se aplique en una condición de caso por caso. No es posible proyectar una estandarización generalizable, porque por un lado concurre el reclamo legítimo de equidad en el trato de género y por otro lado la demanda de un irrestricto reconocimiento al derecho a la diversidad cultural. Me parece que esas 2 ideas marcan en esencia lo que al menos en la última parte de la sesión de ayer se puso de manifiesto, que hay efectivamente un derecho inalienable de los pueblos originarios a ejercer sus formas propias de justicia, sus marcos normativos y el respeto que tienen ellos en sus entornos como instancias de control social. Pero que también es cierto, y también es una presencia en nuestro tiempo y particularmente en la coyuntura actual de nuestro país, el trato discriminatorio, desigual, exclusivo que se brinda a las mujeres en el sistema de justicia. En el sistema de justicia, tanto en el ordinario como en el especial. Es por ello que mi ponencia va a ser polémica, va a ser controvertida, pero como somos jueces, y es lo primero que se nos enseña en línea de ética profesional, no somos confrontacionales, no nos confrontamos. Lo que hacemos es exponer ideas, exponer planteamientos que entendemos pueden ser recepcionados desde perspectivas de validación, pero también desde perspectivas de cuestionamiento y de crítica, como estoy seguro habrán de producirse a lo largo de mi exposición. Yo quiero centrarme en un componente transversal, yo diría primario, de la justicia intercultural, al menos en lo que lleva de historia reciente en nuestro país: el ámbito de la justicia penal. Y en el ámbito de la justicia penal intercultural encontramos nosotros, como lo señala la sumilla que a modo de título le he aplicado a mi ponencia, nuevos enfoques y también nuevos problemas. Estamos evolucionando, lo decía en mi mensaje de inauguración, no hemos concluido las tareas, estamos descubriendo nuevos escenarios de interacción, estamos conciliando en lo posible vías de comunicación, de cooperación y de compatibilización, vamos, esto menos posible tal vez ideológica, que siempre es la base que acompaña este tipo de raciocinios. Por ende, lo penal, que es, como ustedes habrán escuchado en mi hoja de vida, el área en la cual me desempeño desde que inicié mi trabajo docente como auxiliar de Derecho, de la Cátedra de Derecho Penal del año 78 en San Marcos,
el ámbito del cual quiero yo extraer los dos temas centrales de mi presentación. Por un lado, hacer una evaluación de lo que fue una sorpresa reciente, una mala sorpresa para muchos de nosotros, la publicación y difusión social de un nuevo proyecto de revisión del Código Penal, pero que era titulado Nuevo Código Penal, y que rápidamente aparecía ya con una proximidad de ser debatido por el Pleno y por ende de alcanzar a convertirse en el cuarto Código Penal de la República Peruana. El problema de este documento, de los contenidos que luego examinaremos, proyectaba en torno a la temática de la interculturalidad penal, traían consigo varias interrogantes y obviamente varias alarmas. Pero también el otro problema es el que hemos ido encontrando en el trabajo práctico como jueces en ejercicio de la justicia ordinaria. El tener que también en las líneas de interacción intercultural encontrarnos con procesos penales que van a ser tramitados ante jueces de la República, pero que involucran una temática, una problemática que se ha construido en la realidad de entornos de cultura diferente a la urbana, esto es, en el espacio propio, autónomo, natural de la justicia especial, de la justicia que imparten las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas en nuestro país. Se trata pues de dos temas en principio diferentes, pero íntimamente ligados por ese hilo conductor que significa la interacción, siempre tensa. Aún no hemos alcanzado a superar niveles de tensión entre la justicia ordinaria y la justicia especial. Hemos hecho muchos esfuerzos, hemos transitado varios congresos, hemos aportado varios documentos, pero todavía siento, palpo, entiendo que hay espacios donde no hemos llegado a ese punto de entendimiento total, que es nuestra aspiración fundamental. Desde que decidimos que el Poder Judicial ingresara a este espacio y se comprometiera a darle una identidad propia, a convertirlo en una de sus principales políticas institucionales. Corresponde a la necesidad de identificar cuál es el sentido, cuál es la operatividad, cuál es el entre líneas que tiene el artículo 16 que ha sido propuesto en este proyecto de nuevo Código Penal 2014-2016 y que construye lo que entendemos una fórmula ambigua, confusa, en torno a los alcances, a las competencias, a la extensión de la justicia penal especial que se aplica en el Perú. El segundo problema, como ya lo había mencionado, surge de una revisión empírica con diferentes fuentes de información, fundamentalmente sentencias, peritajes antropológicos, entrevistas, opiniones de expertos, que nos dan un mensaje muy preocupante y que concierne más a la justicia ordinaria que a la justicia especial, pero que tiene puntos de relación directos en tanto que se trata del tratamiento que merecen los casos penales relativos a actos de violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de 14 años y cuyos perpetradores
han sido miembros de comunidades campesinas o andinas de nuestro país. Y a partir de ese conflicto y de ese escenario procesal, ¿cuáles han sido las formas de tramitación y decisión judicial que han prevalecido, especialmente en torno a una fórmula legal prevista por el artículo 15 del Código Penal y a la cual erradamente se le llama error de comprensión culturalmente condicionada, porque no es una fórmula de error de prohibición, como luego ligeramente explicaré. Bien, veamos entonces el primero de estos problemas. Como ya mencioné, se ha presentado una coyuntura de reforma sustancial del Código Penal. Y en ese marco de cambios, un nuevo proyecto que tiene muchos defectos técnicos de política criminal y de base criminológica que por la naturaleza de este auditorio y de la temática de este congreso no voy a examinar, lo guardaré para mi espacio académico ordinario, incorpora, sin embargo, como novedad o como una de sus novedades, todo un capítulo dirigido a la diversidad cultural y a la jurisdicción especial. Esto es algo inédito en la evolución de la legislación penal peruana. De hecho, el Código Penal de 1924 era un código etnocentrista 100%, que usaba categorías ofensivas hacia los grupos originarios, llamando a los habitantes de la Amazonía salvajes y llamando a los habitantes de las zonas andinas del país indígenas semicivilizados y además degradados por el alcoholismo y la coca. Eso fue el pasado. El Código Penal de 1991 no cambió mucho las cosas, porque a pesar de entenderse que era un avance incorporar, por ejemplo, dentro de los criterios de determinación de la pena, que el juez tenga en cuenta las costumbres y tradiciones del autor de un delito, no sabemos con qué propósito. Esta es una norma de fundamentación, no una regla para decidir la cuantía de una pena. Y este artículo 15, donde el legislador planteaba algo que resultó paradójico, pero que curiosamente tuvo un destino práctico muy diferente. En el artículo 15, mal llamado, repito, error de comprensión culturalmente condicionado, lo que hacía el legislador no era otra cosa que decir que las personas que tenían otra cultura, que tenían otra cosmovisión, que tenían por ende otra forma de entender lo lícito o ilícito, lo punitivo y lo no punitivo, eran personas que tenían un nivel cultural o intelectual deformado. Esto es, personas que tenían una posición análoga a la que podíamos aplicar a quien padece una patología mental o un inimputable. Porque no se hablaba de que ese artículo declaraba un error sobre lo ilícito, sino que declaraba que las personas, por su cultura, no tenían capacidad de comprender, no tenían capacidad de entender. Es decir, habíamos retrocedido hasta escenarios similares a los que nos planteaba Madurtua en su código de 1924, hablarnos de salvajes o de indígenas semicivilizados. Lamentablemente el código en ciernes mantiene esa fórmula, sigue hablando de lo mismo, no ha cambiado una sola coma del artículo 15, pese a que propuestas como la que presentamos desde el Poder Judicial a cambiar esa disposición no han sido siquiera aparentemente examinadas en su integralidad. Entonces, este aporte del proyecto se vincula a 3 artículos.
El primero es importante para nosotros, como luego lo vamos a leer, y significa un avance. Es decir, de alguna u otra manera, por esas cosas que en los procesos de reforma a veces responden al azar más que a las intenciones, aparece una norma que valida la interpretación judicial intercultural. Y ese es el artículo 14, como luego lo voy a parafrasear. El artículo 15, que si bien elimina la fórmula o el término error, porque realmente ahí no hay un error, más bien complica las cosas al hablar de que hay una comprensión culturalmente condicionada. Y reitero, no es un problema de comprensión culturalmente condicionada. Es otra naturaleza técnica la que sirve de base a decidir que una persona que viene de un entorno valorativo distinto no puede ser objeto de reproche y de sanción por el ámbito donde es recepcionado y que tiene otra legislación, otra forma de ver las cosas. Pero eso, reitero, no es el tema que me preocupa. Lo que me preocupa está disculpen que esto no lo manejo muy bien. Sí, a ver, por favor, ¿puede ayudarme? Volvamos a la tercera proyección. Más adelante, el inicio. Bueno, sí, listo. Manual, por favor. Bueno, vamos avanzando con relación a lo que quería mencionar. Avance, por favor, avance. Sí. Ahí. Fíjese, bueno, vamos adelante. Sí, avance, avance. Ahí, déjelo ahí. Fíjense ustedes lo interesante de esta disposición. No es parte de un artículo, es la exposición de motivos. Generalmente nos acostumbramos a leer los artículos, a veces ni los relacionamos entre sí, menos lo vinculamos con el espectro periférico normativo, esto es con otras normas fuera del ámbito normal en el cual están incluidas. Pero lo que sí es común en el caso del Perú es no leer las exposiciones de motivos. Y es interesante, yo quería marcar cuál era el puntero aquí. Bueno, lo tienen ustedes. Examinemos lo interesante de esto. Hay un mandato desde la exposición de motivos para que el juez que tenga que atender un proceso intercultural razone, decida y obviamente interprete las normas desde ese canal, desde esa línea intercultural que hemos tratado de trazar desde el Poder Judicial para nuestros jueces. Y esto quiero marcarlo bien, para nuestros jueces, que es el espacio donde tenemos nosotros dominio e intención de cambio directo. Menciona, el juez interpreta la ley de modo intercultural, evitando una interpretación etnocéntrica y monocultural. Ya se habló mucho de esto. Es interesante que por primera vez en la historia de nuestro país, una exposición de un motivo, tal vez como diría el Chavo, sin querer queriendo, pero que está allí, y que menciona que el juez debe asumir una posición de reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural cuando aplique la ley. ¿Y cuál es el texto del artículo en cuestión? Del que produce el problema, del que crea la alarma. Pues el artículo 16. Yo he leído un documento por ahí que dice que esto está paralizado, que no va a ocurrir. Cuidado, en política las cosas nunca están definitivas, nunca son definitivas, nunca están decididas. Y en ese contexto aquí hay un riesgo mayor. ¿Qué cosa dice? Esta norma dice que la jurisdicción especial no comprende a las rondas campesinas, expresa y implícitamente. Que vuelven a hacer lo que marcó la Constitución en el artículo 149, que se cita mucho, pero que parece no se lee en su totalidad o en su infinidad de posibilidades hermenéuticas que ha generado a lo largo de la historia que tiene desde 1993. Esta norma menciona entonces que la ley penal
no se va a aplicar siempre que se trate de comunidades indígenas, campesinas o nativas. No habla de rondas campesinas. Y lo interesante no es eso, sino que la hermenéutica internacional, nacional, en torno a lo que son comunidades indígenas, comunidades nativas y comunidades campesinas, nunca reconocieron a las rondas campesinas. Es una norma que está vinculada con la aplicación de la ley penal. Veamos más adelante. Ahora veamos este artículo 149. Todo el mundo, aquí lo he escuchado como 70, 80 o 90 veces, lo invoca como si fuese la norma perfecta. Y yo diría que es la más imperfecta que tenemos. Porque partió de una visión todavía muy preliminar, en línea antropológica, en línea sociológica, de lo que significaba un reconocimiento de la jurisdicción especial o de las culturas diferentes para el ejercicio de su derecho consuetudinario, de sus prácticas ancestrales. Es muy claro. Con el apoyo de las rondas campesinas, siempre se miró desde la Constitución, desde los analistas, a las rondas campesinas como una especie de brazo armado de las autoridades comunales o de las autoridades nativas, como una especie de parapolicía que ayudaba a estas cuando eran requeridas. Eso fue lo que dijo la Constitución. No tuvo la visión que hoy tenemos. No tuvo el sentido que le dimos. ¿Quiénes? El Poder Judicial. El Poder Judicial, frente a los conflictos constantes que se dieron en torno al tratamiento como delincuentes de los integrantes y presidentes de ronda, que eran tratados como secuestradores, que eran tratados como usurpadores de la autoridad judicial exclusiva. El Poder Judicial dijo: no, esto no es cierto, esa no es la realidad. Para quienes estamos en el día a día, en la interacción directa, sabemos que las rondas campesinas hacen tanta justicia o más que la que nosotros aplicamos. En ese contexto, pues, fuimos los primeros. Ayer debería yo de corregir, y con el respeto aquí al profesor mexicano que está, a la colega mexicana que expuso, cuando dijo: conozco solo la experiencia de Colombia, Colombia es el único que se ha preocupado, y tampoco era la Corte Suprema de Colombia, es el Tribunal Constitucional colombiano el que ha dado luces en este dominio. Aquí en el Perú es la Corte Suprema la que hace. Y lo hace primero en el acuerdo plenario del año 2009 sobre rondas campesinas y derecho penal, y lo va a ratificar luego en nuestros protocolos, sobre todo aquel de coordinación entre sistemas de justicia, que créanme ustedes, esa es nuestra ley, nuestra propuesta legislativa. Aun cuando el Congreso se demore, aun cuando el Congreso añada y quita cosas, aun cuando el Congreso no dé espacio de discusión serio a este proyecto, que fíjese, tiene el año 2012. De 2012 al 2015 las cosas han cambiado. Para nosotros, por ejemplo, es pertinente que las rondas campesinas asuman todas las competencias que puedan en materia de juzgamiento. No tenemos ninguna resistencia, no tenemos ninguna actitud de rechazo, todo lo contrario, les acompañaremos en esta discusión y apoyo para cuando sea el momento del planteamiento ante el Congreso de la República. Nosotros escribimos esto el año 2012, las cosas han cambiado. Pero además de eso, esto es lo más grave, desconoce varios criterios que ya venimos practicando, que para nosotros son ley interna a partir de estos protocolos. La interculturalidad, el respeto mutuo, la cooperación, el apoyo. Yo he leído con mucha satisfacción un documento que ha circulado ayer, donde se dice: señores, que nos faciliten posibilidad de realizar pericias, que nos faciliten a las personas que salgan de nuestro entorno buscando fugarse de nuestra justicia y vayan a refugiarse a la suya, devuélvanla, entréguenla, algo así como un procedimiento extradicional interno. Eso lo propusimos ya en el proyecto de ley de armonización. Es más, digo más, señalamos que si a las autoridades de la jurisdicción especial
no les hacían caso, si las maltrataban, eso iba a ser un delito. Iban a ser sancionados como actos de resistencia a una autoridad legítima. Pues bien, este es el problema, desconocer a las rondas campesinas. Y al hacerlo, desconocer lo que hemos hecho nosotros. Y nosotros, perdón, somos un poder del Estado. Y tenemos legitimidad e iniciativa legislativa. Por tanto, también tenemos posibilidad de oponernos a todo aquello que signifique un retroceso, a todo aquello que signifique una brecha innecesaria a lo que estamos avanzando. Prueba de lo cual es este importante congreso. En todos estos documentos, las rondas campesinas son una expresión de la justicia intercultural del Perú. Y si no lo creen, pues aquí está. Este es nuestro protocolo de actuación entre sistemas de justicia. Fíjense bien, se trata de nuestra definición prevista en el artículo 5º, numeral 10. ¿Y qué cosa decimos cuando explicamos lo que significa jurisdicción especial? Es la facultad constitucional de las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas de administrar justicia dentro de su ámbito territorial y en todas las ramas del derecho, de forma autónoma, integral e independiente según su derecho consuetudinario y la legislación especial vigente. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están los desconocimientos? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están el buscar subirnos al carro de la ronda campesina? Por favor, el Poder Judicial ha sido sincero en todos estos años en reconocer lo valioso que significa las rondas campesinas para la justicia, para la paz social del Perú. Y aun cuando en otros lenguajes autóctonos no exista la palabra justicia, el término es el mismo: paz social. Paz con el entorno, paz con los integrantes del grupo, paz con el colectivo, paz con otros colectivos. Eso en el ámbito urbano tendrá el término de justicia, pero en el ámbito comunal significa lo mismo. De hecho hay límites, pues están allí, que son lo que marca la Constitución, que no solo se lo marca a la justicia especial, nos lo marca y nos los hace saber permanentemente el Tribunal Constitucional a nosotros mismos, como jueces ordinarios, el respeto a los derechos fundamentales de toda persona. Terminando entonces esta primera parte, que creo que es tan elocuente por lo que hemos mencionado y visto, más que por lo que sentimos específicamente todos aquí, la conclusión o la solución desde la perspectiva del Poder Judicial es muy simple: rechazar esa fórmula del artículo 16, que no tiene ningún sentido, como luego voy a explicar, pero que sin embargo coloca un riesgo, una espada de Damocles sobre la legitimidad del reconocimiento social de las rondas campesinas como una expresión legítima de la jurisdicción especial de nuestro país. Diga lo que diga o entiéndase lo que se entienda desde el artículo 149. Nosotros lo entendemos así. Tenemos que dar alguna receta mínima. Esto es un plan de acción mínimo. No podemos quedar estancados o creyendo que efectivamente, por la presión, el Congreso ya no va a persistir en mantener este proceso de reforma. La presión es un componente, pero los intereses políticos de muchos sectores son otros. Y en una coyuntura como la que vive el país, donde las cortinas de humo o la necesidad de desviar la atención social hacia otros componentes que no sean lo que vivimos día a día es una necesidad, pues este es un buen tema. Así que nosotros creemos, y eso es lo que vamos a hacer desde el Poder Judicial: primero, promover la eliminación técnica del artículo 16 del Código Penal, por dos razones. Por uno, que es innecesario, y segundo, porque es impertinente. ¿Qué hace un artículo que se refiere a competencias penales, materiales, a límites de jurisdicción en un código de derecho penal sustantivo? Eso es mezclar el agua con el aceite, sencillamente. Así que quien hizo esto no sabía que estaba invadiendo terreno
temático diferente, no propio de un código penal. Así que esta es la vía, creo yo, más sencilla, más técnica. Y les ofrezco, de eso me voy a encargar yo personalmente. Segundo, es importante impulsar nuevamente el debate del Pleno del Congreso, en el Pleno del Congreso, y luego promulgación por el Ejecutivo, si es que no cabe una consulta previa, cosa a la cual tampoco nunca nos hemos opuesto, sobre la propuesta final de una ley de coordinación y armonización que haga realidad en los términos que hemos señalado el artículo 149, que tome en cuenta lo que sostienen otros. Si hay más competencia en delitos comunes, en delitos especializados, pues habrá cooperación judicial. Y las cosas que no puedan, tal vez, por ser ajenas al entorno o a la experiencia cotidiana de los sistemas oriundos de justicia, podremos nosotros otra vez apoyarlos y trabajarlos conjuntamente. No en el sentido de intervención, sino en el sentido de explicación de las cosas. Para eso están nuestras escuelas interculturales, que son dirigidas, donde asisten no solamente pues los jueces ordinarios, sino también los hermanos de las justicias autóctonas del Perú. Ahí están los ejemplos de Piura, de Cajamarca, de San Martín, de Puno. Si hemos podido hacer eso, ¿cómo no podemos avanzar en apoyar, por ejemplo, la investigación o el sentido de los delitos sexuales, o apoyar pericias y formas de acreditación propias de nuestro entorno, pero que pueden tener una lectura similar o mejor en el entorno de las comunidades campesinas y nativas del Perú? Pero no solamente eso, también tenemos que cuidarnos las espaldas en la propia casa. Si nos sorprenden con esta ley, si por esas cosas propias del Perú este despropósito se convierte en norma legal, el Poder Judicial, ténganlo por seguro, desde la comisión que presido y de la sala plena, impulsaremos que nuestra representación esencial, el presidente del Poder Judicial, emita una directiva donde ese artículo 16 se siga aplicando con la lectura que tiene nuestro acuerdo plenario, con la lectura que tiene nuestro protocolo de coordinación con otros sistemas de justicia, y donde las rondas campesinas son y serán siempre una forma de justicia intercultural, propia del entorno donde ellos ejercen su competencia. Por último, tal vez algo más político, en el sentido positivo de la expresión, en motivar decisiones de quienes pueden tomar decisiones. Propongo, dentro de mi ponencia, que este sexto Congreso, en sus conclusiones y en la declaración de Puno, ratifique expresamente, con punto propio, la legitimidad de la función jurisdiccional que ejerce las rondas campesinas en el ámbito histórico de sus competencias. Esa es mi petición personal para el Pleno. Vamos al segundo punto. En este tal vez todos estamos de acuerdo, vamos a ver cómo vamos en el segundo. Pero de eso se trata, y para un ponente esto es lo interesante. Plantear problemas que no solamente van a ser mirados desde su perspectiva, sino que van a ser complementados, debatidos, observados por este digno panel que tiene la gentileza de acompañarme, y por la sabia opinión de todos ustedes, en tanto conocen la realidad, en tanto conocen que lo que aquí estamos planteando no lo inventamos, surge de la vivencia misma, cotidiana, de quien ejerce funciones como juez en ejercicio, como muchos de los que aquí están. Y como lo dije al inicio también, voy a dar una presentación transparente, como dice la vieja expresión popular, al que le caiga el guante, pues que se lo chante. Voy a ser crítico, pero también voy a ser autocrítico en las líneas de lo que tenemos que hacer. El segundo problema, como decía, gira en torno a la violencia sexual contra menores, niñas y adolescentes, pero que han tenido como escenario un contexto pluricultural y por ende pasan
a formar parte de procesos penales de naturaleza y relevancia intercultural. Pero los voy a alinear, todo ello, a este artículo 15, para demostrar que en mi concepto hace más daño que beneficio. Creo que plantear en breves términos lo que es la realidad de los delitos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el Perú es casi plantear una verdad de perogrullo. Lo cierto es que se trata de uno de los delitos más graves que en el ámbito de la legislación ordinaria contempla las penas más severas, que más alarma social produce en la ciudadanía, que en no pocos episodios de la historia ha merecido pena de muerte y que hoy en no pocos casos conserva la pena de cadena perpetua. Las estadísticas, sin embargo, nos muestran que el nivel de sentencias condenatorias no es tan representativo como el de procesos incoados. Moraleja, hay un alto volumen de procesos que terminan en absolución, en archivo definitivo de causas, en prescripciones, o que merecen finalmente penas atenuadas, equivalentes a las que tendría un delito contra la fe pública o la falsedad de un documento. Pero lo cierto es que desde nuestro trabajo directo, acá hay compañeros como el colega y amigo Duberly Rodríguez, compañera Elvia Barrios, no la veo por aquí, pero nos ha acompañado en reuniones anteriores, y podemos darle cuenta que de los 20 expedientes diarios que revisamos y que provienen de todo el territorio de la República, cuando menos 12, y en algunos casos hasta 16, son por delitos de violación de menores. En ese contexto hemos ratificado en más de una ocasión cadenas perpetuas. Estos datos son hasta un periodo agosto del 2014. Ese es otro tema de mi institución, pese a que tenemos toda la tecnología, todavía las estadísticas no están a la línea de precisión como debiera. Sin embargo, nuestra data de la sala en la cual trabajamos ratificó 29 cadenas perpetuas. Pero aquí el número 3 es el que me interesa. Dicen los españoles que siempre hay que pedir perdón a los presentes, pues yo se los pido a los que provienen de estas localidades, porque no estoy mencionando que en las mismas hay una presencia constante, masiva, de prácticas violatorias de la libertad sexual. Pero me siguen los datos, y los datos señalan que el mayor volumen de procesos penales incoados de esas características de interculturalidad, dados en entornos campesinos o nativos, o donde administran justicia las rondas campesinas, la presencia es mayor en los distritos judiciales de Cajamarca, Junín, Loreto, San Martín, Ayacucho y Cusco. Y que son justamente donde el asentamiento de estos grupos originarios, de estas comunidades, de estas rondas campesinas, es el mayor. Bueno, me interesa ahora estudiar por qué es que los jueces penales tenemos que tratar estos casos, por un lado, y segundo, cómo los tratamos y qué línea de satisfacción damos de cara a la necesidad importante de nuestra función: brindar tutela efectiva a niñas y adolescentes, evitar la impunidad. Pues eso es lo que quiero examinar. Comencemos por lo que ayer se discutió y también el día anterior. No se entró de fondo a esta problemática, se puso en la periferia, tal vez por respeto a que su servidor iba a tocar el tema de fondo y entonces no se quiso ahondar en el mismo. Pero sí quedó en evidencia que hay problemas serios en los entornos culturales, campesinos, nativos, sobre el significado de las relaciones sexuales tempranas o de la entrega para relaciones sexuales de niñas y adolescentes menores de 14 años.
La explicación es múltiple. He consultado diferentes expertos, he conocido diferentes entrevistas, he revisado expedientes sobre la materia, etcétera, etcétera. Sistematizo también en base al apoyo de una experta sobre la materia, es defensora adjunta de la mujer en la Defensoría del Pueblo, mi colega de la Universidad Católica, Rocío Villanueva, nuestra querida Lichi. Pero uniendo todas esas fuentes, llegamos a ver que los entornos, yo no sé si históricamente, yo no sé desde cuándo, yo no sé bajo qué visión, pero la realidad es que en ellos siempre primó la idea. Al menos así se ha presentado siempre. Y si aquí lo han vuelto a ratificar, para mí ha sido una tarea de observación, escucharlos, ver lo que señalan en torno al no problema. Y ha sido la misma expresión. Son las costumbres. La pregunta es, ¿son costumbres? O como decían ayer las colegas que pusieron, o abuso de género. Pero lo cierto es que se ha dicho que toda adolescente o niña que ya menstrua está habilitada para que la roben, para que la rapten, para que sea entregada por los padres a otra persona que la dobla o la triplica en edad, a veces por una compensación económica o de otra índole similar, y para que, bajo promesa de matrimonio que luego se va a quebrar o no se va a realizar plenamente, se dé en el contexto de las prácticas sexuales. Nivel etario preferido, o así lo es nuestras estadísticas, 8 a 13 años de edad. Entonces hay pues desde los patrones culturales un problema. No soy yo para decir si ese problema tiene una alternativa y en qué medida debe de ser esta operativizada. Pero lo que sí estoy claro, como lo decía Norma Fuller, o como lo repitió hasta el cansancio ayer la profesora mexicana en la videoconferencia brillante que nos expuso, cuidado con el neocolonialismo, cuidado con tratarlo de ustedes resolver o pretender resolver los problemas internos. No, en eso estamos perfectamente claros. El Poder Judicial solamente pone en evidencia el por qué hay una vulnerabilidad que se explica en una presencia tan significativa de víctimas de delitos sexuales que acaban penales ante nuestros tribunales. Y al hacer el balance de todo, hemos encontrado todo esto. Entonces hay la idea, pues, hay la costumbre, hay la tradición de que las niñas menores de 14 años no tienen derecho a un futuro mayor. Tienen en ese momento que ser parte de un núcleo familiar, de una sumisión total a la práctica sexual que sobre ella se va a realizar. Pues bien, entramos a nuestro terreno. Un gran avance, considerábamos así, en el acuerdo plenario del 2009, era que las personas integrantes de las rotas campesinas y por extensión de otros núcleos culturales de nuestro país que fuesen sometidos a un proceso penal. La escala de los procesos penales que llega a propósito a nuestro conocimiento desde el entorno de los núcleos originales del Perú suelen ser de dos tipos: homicidios y violación de menores. Últimamente, por unos datos que me alcanzó uno de los participantes de la Amazonía, también se imputa tráfico de drogas. Pero la violación es el mayor. Y entendíamos nosotros que nuestros jueces, al igual que en la experiencia colombiana, debían de acercarse, aproximarse al manejo, a la gestión de estos casos, con el apoyo técnico de quienes conocían la cultura diferente que se ponía de manifiesto en la persona del imputado y que debía dar una explicación sobre el quehacer o la acción delictiva materializada. Entonces, para nosotros se mencionó y se señaló que era conditio sine qua non, bajo nulidad, que todo proceso penal que tuviese estas materias, involucrar a la persona de un entorno cultural diferente, tenía que tener una pericia antropológica. O como bien se mencionó ayer, yo prefiero el otro término, me gusta más, un intermediario cultural.
Pues bien, ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues a veces, como dice, de buenas intenciones está el camino hacia el infierno. Bueno, algo así nos está pasando, porque nuestras pericias antropológicas podrán ser antropológicas, pero de pericias tienen muy poco. El presidente de la región Junín, que debe estar por aquí, nuestro amigo Crates Ceballos, y también la comunidad del pueblo Achánica, que nos hizo llegar un memorial que se construye en base a un trabajo realizado con apoyo del arzobispado de Junín, nos daba cuenta, y digo que es autocrítica para nosotros, porque entra por ahí también el UNAJU, de que una sola persona había emitido 39 dictámenes periciales de antropología en casos de esto. Mi respeto, porque hasta lo que yo conozco, profesional de esa naturaleza, merece un monumento. Ese trabajo no es posible en las condiciones que conocerlo, hacerlo y en esa magnitud. ¿Cuál es el nivel de calidad del mismo? Ya lo sabemos. Pero lo cierto es que la experiencia nos ha mostrado no solo que no tenemos en estas pericias información pertinente, que no tenemos profesionales que respondan a una línea de experiencia o de formación especializada en este dominio, sino que la mayoría de las veces las conclusiones acaban siendo referencias muy genéricas a patrones que son, diríamos ya, estereotipados o preconcebidos en torno a por qué se produce el ataque sexual, el abuso sexual, la entrega sexual temprana. Pero todos tienen un punto común. Todos descansan en una conclusión final de trascendencia judicial. En todos los casos hay que aplicar el artículo 15. Todas estas personas merecen que se les atenúe cuanto menos la pena, si es que no se les absuelve o se les excluye de responsabilidad, que es lo más técnico. Es más, uno de nuestros directos panelistas, profesor Guevara Gil, colega también de la Universidad Católica, uno de los que más ha aportado en este dominio y que espero en su alocución lo haga, porque es lo que necesitamos para el Poder Judicial, ha hecho varias aseveraciones, algunas son muy importantes y son reales. Si usted revisa el contenido de este peritaje, se convierte paulatinamente en un alegato de defensa del procesado. Es decir, incluso se discute la naturaleza y entidad de la pena propuesta por el fiscal. Se plantea a veces, y ayer también nos lo mencionó alguien, que era difícil salirse de su entorno, es decir, están juzgando a mi pariente, a mi vecino, entonces mi neutralidad se va perdiendo. Pero el perito tiene, al igual que los testigos, al igual que los jueces en gran medida, una posibilidad de apartamiento. Puede ser apartado, puede decir, oiga señor, me pasa esto, no estoy en aptitud de emitir un pronunciamiento acuerdo a lo que exige la ética y la necesidad del proceso. Finalmente, pues, en todos estos peritajes, la línea común es la falta de calidad, es la poca explicación sobre las situaciones que convergieron en la decisión y acción delictiva. Basta con decir sencillamente pertenece a la comunidad tal o a la comunidad B. Y el juez se contenta con eso. Me hacía acordar cuando antaño, cuando decía el Código Penal, bastaba que el peritaje psiquiátrico dijera que la persona imputada era un demente, un enfermo mental, para inmediatamente, acabado de recibir el dictamen, para el Arco Herrera. Si no había lugar en el Arco Herrera, finalmente al Urigancho. Perdón, nunca la legislación penal señaló que el hecho de estar demente es suficiente para mandar a una persona a la cárcel. Igual aquí, el hecho de que una persona se integre, participe, sea miembro de una comunidad, de un colectivo diferente al urbano,
no hace necesariamente por sencillamente de tratamiento que se aplique el artículo 15. Con ese simple dato. Algo más que hemos detectado, pero eso lo guardo para los jueces. Aquí voy. A mis colegas, en los cuales me incluyo también, me gustaría que lean la pregunta que está arriba. Es lo más importante de mi mensaje. Prevalente tolerancia y justificación del abuso sexual contra niñas y adolescentes es lo que encontramos en la aplicación judicial del artículo 15. Por ende que después de mucho reflexionar, yo digo, el artículo 15 no será más bien un error de comprensión de los jueces. Tengo varias hipótesis y varios medios de prueba para alentar esa posibilidad. Lo cierto es que la experiencia en estos casos muestra que los operadores de justicia, los jueces, en las diferentes instancias, en todas las instancias, tienden a validar, esto es, a absolver o a minimizar el tratamiento de los perpetradores de la violación sexual de niñas y adolescentes menores de 14 años, aplicando pródigamente el artículo 15 del Código Penal. Más grave aún, hemos encontrado casos donde ni siquiera había pericia. Simplemente el operador de justicia fue a su intuición. Sí, pues, así es en sus costumbres, así lo hacen, así viven. Y eso bastó para decir que debía de aplicar el artículo 15. De hecho, se ha distorsionado. La pericia no es para saber si la persona, o exclusivamente si la persona es un nativo, un campesino, si sabe escribir o no sabe, si habla idioma español o no. Eso es parte de la línea de información que requerimos. Nosotros requerimos más cosas. Requerimos saber si en ese contexto, por ejemplo, la violación es un delito. Como por ejemplo me lo han mostrado también los miembros de la comunidad amazónica que me alcanzó su especie de reglamento. Y donde está no solamente el tipo penal, sino la sanción. Entonces, si es que, por ejemplo, en este último caso, se sabe perfectamente que esto es un delito y se realiza, y no hay una acción satisfactoria de parte de la justicia comunal y se va a la justicia ordinaria, en los casos que luego podremos discutir, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Amén. No. Hay varios aspectos que vamos a tener que revisar de cara a él. Pero esta es la realidad de las cosas. Recuerden que los delitos de violación de menores en el Perú tienen una pena no menor de 35 años en esos niveles etarios. Pero el punto final es el que más me preocupa de lo que hacemos nosotros. No existe la víctima. La invisibilizamos en todo el proceso. No es interesante, no existe. Tal vez nunca lo fue. Lo que importa es el que va a ser procesado, el que cometió el delito. Estoy hablando no de los casos de investigación, estoy hablando de casos probados de delito, de violación. Entonces, la víctima no está. ¿Y cómo verificamos esto? Pues en las reparaciones civiles. Ninguna reparación civil concedida en estos casos pasa más allá de 1.000 soles. Ese es el tope, es una especie ya de tasa judicial establecida. Pero hay otro dato que me preocupa también en el proceder de los operadores de justicia en este tipo de procesos de naturaleza intercultural. No buscan otras fuentes. Si esta es mala, la de las pericias, o al menos en un porcentaje alto son malas, no ayudan, ¿por qué no buscamos otras fuentes? ¿Y cuáles son las otras fuentes inmediatas? Pues las propias autoridades comunales. Son ellas las que nos deben decir quién era fulano, cuál es la relación que se dio, en qué contexto se produjo el hecho, cómo se valora socialmente, qué han hecho contra él ellos mismos como actores de justicia. Nada de eso lo pide el juez. Nada de eso lo aporta, salvo importantes excepciones, las propias autoridades de la ronda, de las comunidades nativas o campesinas. El profesor mexicano nos dio cuenta de un dato muy importante.
nos habló de los amicus curiae. Pues yo he podido conocer hasta 3 casos donde, así, de oficio, por iniciativa propia, las autoridades comunales han alcanzado a las autoridades judiciales a cargo del caso amicus curiae para desenmascarar las conductas de esos que, siendo miembros de sus comunidades, afectaron los derechos de las menores y de las niñas a la libertad, a la integridad sexual, y han servido obviamente para las decisiones judiciales. Entonces hay que movernos, pues, y no esperemos que pega una sola persona para hacer los 32 peritajes antropológicos, a los cuales quizás no le vamos a dar mayor trascendencia. Vayamos a buscar, por eso la cooperación, la interculturalidad. Pidamos apoyo. Señor, esta persona es de su comunidad, esta persona qué comportamiento tiene, cuáles son las relaciones que se han dado, ayúdenos. Estoy seguro que lo van a hacer. Como ténganlo por seguro que lo haremos nosotros cuando ustedes lo necesiten también. Pero si hay en ese plano de lo objetivo, en ese plano de lo concerniente al caso, en el plano periférico hay más cosas graves en el quehacer de los jueces. La mayoría, yo diría con mayoría, pasando el 90%, no conocen y no aplican nuestros protocolos de actuación. Por eso se lo hemos regalado ahora, no para que lo lleven de recuerdo, sino para que lo lean y lo apliquen. Allí señalamos qué es lo que tienen que hacer. Difúndanlo. Tenemos escuelas judiciales. Crearemos becas si las requieren para que se informen de esto. Otro punto es el más difícil. Toda reforma tiene que encontrarse siempre con este tipo de personalidad, con este tipo de razonamiento, con este tipo de ideología. La reforma es un proceso de cambio, pero el proceso de cambio tiene auspiciadores como resistencias. Hay condiciones favorables y hay restricciones, y las tenemos entre nosotros. Tenemos personas que ejercen la función, que al tratar estos casos, pues han ido por lo que yo podría decir en lo más fácil, ¿no? O el usar el estereotipo y decir, desde su ideología, en mi concepto, no apropiada para la sensibilidad, para la tensión social que produce estos casos, y que han resuelto la causa afirmando de que, bueno, pues prestó su consentimiento, la agraviada era una niña de 8 años, ¿no? Sus padres y la comunidad lo aceptaron, tenía 12 años cuando fue entregada. Así son pues sus costumbres. No había peritaje, es un caso más. En consecuencia, sí, para mí, el aplicar el artículo 15 en esos términos es un error de comprensión de los jueces. Pero vamos ahora a si esto lo podemos modificar. Ayer fue muy interesante el tratamiento que se dio desde un panel de mujeres. Nos faltó la que queríamos que viniera, la representante de las rondas campesinas no estuvo allí. Nos hubiera sido muy útil, pero entendemos la justificación de su ausencia. Pero fue lo que faltó. ¿Por qué? Porque en antropología, y esto lo recojo de diferentes discursos de expertos, lo que yo hago es una aproximación desde mi plano de operador de justicia, de académico, de interesado en esta problemática grave, y es la existencia de las llamadas vetas de ilustración. No se usó esta denominación muy rara, pero propia del lenguaje de la antropología. Las vetas de ilustración, que las vamos a encontrar en diferentes entornos. Ayer el testimonio que daba la profesora mexicana, incluso a lo ocurrido en Guatemala, con aquel dirigente de un equivalente a las rondas o comunidades campesinas de ese país, que cambió de visión. Pues tenemos muchos ejemplos empíricos. Yo voy acá a citar lo que va a ser también un desarrollo mayor de parte del profesor John Griffith, quien ha realizado investigaciones empíricas en una de las zonas de presencia y de nacimiento de las rondas campesinas de Cajamarca. Y cuidado, yo también soy de origen cajamarquino. Mi padre era de Hualgayoc, mi familia estuvo en Pambamarca mucho tiempo. Voy con regularidad a la zona, soy profesor de la universidad, que no estoy hablando de algo que no sé.
que no conozco. Así que lo cierto es que el profesor John Gibris, la profesora Norma Fuller, en dos entornos diferentes, el campesino, el rondero, el de la Amazonía, nos han mostrado que al interior de estos grupos existen vetas de ilustración, es decir, existen resistencias, cuestionamientos, acciones críticas frente a determinados patrones culturales o costumbres existentes, las cuales se estiman anacrónicas, contradictorias o ofensivas. Eso en su propio entorno. Allí están las oportunidades de la justicia comunal. Nosotros, siguiendo lo bien dicho, no vamos a ser intrusos, no vamos a adoptar una actitud paternalista, nada de ello. Solo queremos mostrarles, vean lo que pasa al interior de ustedes y esa realidad. Y lo mismo que hizo el profesor Brites, hagan ustedes, pues. Hagan ustedes, hagan un referéndum, una asamblea, qué sé yo. Pongan en discusión estos casos y denle la misma oportunidad a las niñas, a las adolescentes, a sus madres, de que cuenten lo que les ha pasado, de que cuenten cómo se sienten. Bueno, pero hay un detalle. Me faltaban las rondas campesinas, ¿no? Estamos hablando de la población campesina, estamos hablando de la población amazónica, las vetas de ilustración, esto es, la reacción, la búsqueda de un espacio de igualdad ante el modelo hegemónico, mayormente androcentrista, en este dominio de imponer relaciones sexuales tempranas. Cuidado, las propias rondas campesinas, y aquí está nuestro importante representante de la CUNARP, lo ha señalado. Qué bueno, lo felicito. Pero le voy a dar luego una noticia diferente. Pero lo primero es esto. Las rondas campesinas, en un reciente comunicado que está circulando por allí, ha dado a conocer algo muy importante, algo histórico que tenemos que destacar en el pronunciamiento de Puno. Cuando menos para que aparezca como un tomo la palabra. Y lo siguiente, la voluntad de reconocer el derecho a las mujeres, niñas y adolescentes a una tutela jurisdiccional efectiva en la justicia especial frente a todo abuso y forma de violencia sexual. Bravo, esto es importante. Que se cometa en el espacio donde las rondas ejercen competencia. Excelente. La mejor noticia de este Congreso. Bien. Hay un detalle para que vean que esto no lo invento. Lo tienen ustedes porque ese documento está circulando y fíjense lo que dice en uno de los párrafos. Específicamente es el ítem 1 sobre la jurisdicción rondera y dice lo siguiente. Una mayor participación de las mujeres en la administración de justicia y el cambio de prácticas sociales machistas o de abuso y una mejor comprensión de sus derechos. Un aplauso, por favor, esto lo merece. Las culturas no son pétreas. Las culturas podrán ser históricas. Las culturas podrán ser oriundas, tradicionales, pero no son inamovibles, inmutables. No se congelan. Se producen, se reproducen, se desarrollan, evolucionan. Esto es la realidad mundial, no solamente en el Perú, no solamente en nuestros núcleos oriundos. Y eso nos muestran estas vetas de ilustración. Aprovechenlas, hermanos de la justicia especial. Aquí tienen ustedes la solución a ese problema, que como bien decía, nosotros también queremos ver delitos sexuales. ¡Excelente! Pero véanlo bien, pues. Hagan esto. Hagan esto. Pero no solamente es el espacio de la experiencia de estas vetas de ilustración en los entornos propios, autónomos de los campesinos,
de las comunidades amazónicas o de las rondas campesinas la única oportunidad de hacer que esto que he descrito no siga ocurriendo o se minimice muy bien, sino que hay mandatos internacionales. Hace unos días me hablaba de la Convención 169 de la OIT. No es la única, pues. Y tampoco dice que hay que violar a las niñas. Ahora, es importante, acá hay otros instrumentos donde han participado también mujeres muy representativas de las etnias de América, como es la Convención de Belém do Pará. ¿Y dónde? Fíjense lo que expresamente señala. Bueno, vamos a mostrar, pero quiero señalar que es menester hacer dos cosas o reflexionar. Esto, aquí pongo una brecha para los jueces de la justicia común, no para los otros. Los otros tienen su propio escenario. Yo me estoy refiriendo a los jueces de la justicia común. Tenemos que tomar en cuenta lo que estos convenios demandan a los estados, demandan a los poderes de los estados, demandan a los actores de los poderes del estado, demandan en concreto a los jueces. Pero también hay otro documento más importante aún, y que es un principio rector que incluso la jurisprudencia colombiana ha incorporado a su manejo de este tipo de casos. Me refiero al interés superior del niño, que prevalece en toda cultura. Nuestras normas internas también nos mandan que tenemos que tener una actitud diferente, sensible frente a este tipo de delitos. Como ejemplo de todos estos problemas, defectos que crean vulnerabilidad, que distorsionan la acción de la justicia. Gracias. Bueno, también están presentes en nuestra normativa interna. Tenemos las normas, de allí que me vuelvo a ratificar. No han leído pues los protocolos de actuación. Basta con citar lo que aquí. ¿Qué es lo que dice la Convención do Pará Internacional? Los estados condenan todas las formas de violación contra la mujer y convienen en tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar, esto para ustedes, para la justicia especial, o para modificar prácticas jurídicas o constitucionales que repartan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Y eso es lo que está ofreciendo hacer la ronda campesina, lo cual me parece importante. El Código Procesal nos dice hay que hacer pericias, sobre todo cuando hay que aplicar el artículo 15. Aquí está el mandato legal. Esta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado. No si es aborigen, no si es campesino. Eso es un rasgo de identidad, no es el entorno valorativo total de la persona. Este es nuestro protocolo de actuación con ronderos. Fíjense lo que dice nuestra propia legislación. Los jueces no pueden realizar o aceptar conciliaciones que vulneren derechos fundamentales, especialmente en casos de violencia familiar o violencia sexual. Así que pongámonos de acuerdo qué hacemos aquí nosotros. Ustedes tienen la tarea preventiva, que no pase eso en su realidad. Y si pasa, sanciónenlo, para que nosotros no tengamos que hacer nada allí. Porque uno de los principios rectores es que nosotros respetamos sus decisiones y no volveremos a intervenir. Y esto es lo último. ¿No les ha gustado a muchas de las colegas que estuvieron ayer que haya una ley contra la violencia, la prevención de la violencia de la mujer? Porque desarma todo el organigrama operativo que existía en las normas anteriores, porque complica competencias.
Bueno, eso será tema de debate y todo apunta a que esta ley se va a observar. Ha sido promulgada hace 2 semanas por el Congreso de la República y está en proceso de análisis y por lo que ayer me comentaban va a ser observada, así que no le puedo dar el número que tendrá si es que llega a ser promulgada por el Presidente de la República. Pero lo que sí quiero usar es uno de sus normas que estoy seguro no va a ser observado, y es la idea del enfoque de interculturalidad. Fíjense hasta dónde estamos avanzando. El profesor mexicano nos señalaba en su discurso brillante que esa interculturalidad tiene que ser transversal, no solamente al ámbito de la justicia, debe de ver lo primario, la educación, la salud. Pues también aquí trasciende a ese aspecto del respeto directo de derechos, es decir, la interculturalidad que ayer veía también el anuncio de un conversatorio sobre esta materia en lo que concierne al campo de la salud. Es importante que el Perú ya se sienta un país que debe de hacer relaciones interculturales en todos los dominios de su vida social y política. Pues aquí nos dice lo siguiente: se reconoce el diálogo entre las culturas, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona, a la otredad, lo que también se habló mucho ayer y antes de ayer. Pero el puntillazo final es este: si esto es así, si la interculturalidad la tendremos en línea horizontal, en trato igualitario, en respeto mutuo, en cooperación permanente, no podemos tampoco admitir prácticas discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce en igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. Hasta aquí el enunciado general, pero cuidado, ahí nos toca a nosotros. Nos dice esta ley, si así se promulga, los operadores del sistema de justicia, no dice los jueces penales o los jueces ordinarios, todos los operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia personas involucradas en situación de víctimas. Esto atañe a las 2, 3 y todas las justicias que hay en el Perú. Pero también en nuestro escenario propio, los jueces, a impulso de la sociedad civil, sobre todo de la organización no gubernamental DEMUS, de la Defensoría del Pueblo, órgano constitucional trascendente para todos los peruanos, como intermediador, como promotor del respeto a nuestros derechos ciudadanos, nos han planteado, y no pocas cortes del territorio nacional, nos han planteado un acuerdo plenario que puede ser una opción para cambiar algunas cosas de lo que aquí he señalado constituyen nuestras debilidades, nuestras disfunciones, nuestros prejuicios. Y donde debemos de tomar en cuenta todo lo que esos distintos órganos han planteado. No he considerado allí, pero de hecho ténganlo por presente que lo que señala también la CUNAR va a estar en esa misma reflexión. Aquí algunos ejemplos de lo que cada uno nos ha señalado sobre el artículo 15. O sea, el artículo 15 pues no es patente de costo. El artículo 15 tiene presupuestos jurídicos. El artículo 15 parte de reglas dogmáticas precisas, donde quien sabe que lo que realiza el delictivo no está en error, pues, y que no tiene capacidad de comprender las cosas, no está en error. Es un inimputable y eso es grave decírselo a personas como la que yo he visto marchar la noche del día martes. Así que el artículo 15 tiene que cambiar de visión. Y tengo aquí por aquí una propuesta pequeñita que luego, como nota final, te la voy a comentar para los legisladores que, con el respecto a la presencia momentánea del presidente, del vicepresidente del Congreso, tampoco están en la mesa. Ellos fueron a los primeros que invitamos. Ninguno ha venido. Ellos son los promotores del proyecto de ley. No están. Me hubiera gustado mucho confrontar nuestras ideas con ellos. Igualmente la Defensoría del Pueblo, todos contra el artículo 15, en el sentido de que sea mal usado, de que sea una vía de impunidad en lugar de un reconocimiento de interpretación intercultural.
Y lo segundo, lo hemos dado esas malas pericias y los jueces al asumir esas malas pericias. Nuestro directo amigo, profesor universitario, como diciendo, los más abocados a esto, autor de una guía para enseñar a hacer una buena pericia antropológica. No digo más que lo que él ha señalado en algún momento sobre este instrumento. De poco, le ruego que en su momento haga referencia a lo que este documento en línea operativa para un acuerdo plenario debe ser. Cerrando ya mi intervención, ¿qué podemos hacer en este segundo problema? Yo diría que hay dos vías. Primero, la propia que tienen que abordar nuestros hermanos de la justicia especial. Un ejemplo de ello lo ha puesto ese documento de la CUNAR. Entendemos que esa es la vía a seguir. Convoquen a sus núcleos, discutan esto, hagan esa sensibilidad propia y validen, si es que así lo decide, su autónoma asamblea, que las menores pueden seguir siendo parte de esto que anula su futuro, pues es su decisión. Pero lo que sí quiero marcar que para el otro lado, para nosotros, las cosas no son tan simples porque estamos vinculados con todo ese sistema normativo nacional e internacional y sobre todo con el interés superior del niño, al cual le debemos tutela efectiva en todo el ámbito donde sean amenazados. Por ende es que nosotros proponemos que si hay que elaborar un acuerdo plenario como se está intentando, esperamos se concrete próximamente en la Corte Suprema, se plantee mínimamente, me ha tocado la ponencia de ese instrumento, así que ténganlo por seguro que así lo haremos. En primer lugar, señalar que el artículo 15 tiene que tener una aplicación restringida hacia adelante. Restringida en el sentido que tiene que estar explicado, justificado, motivado dogmáticamente y también con una lectura idónea de las pericias antropológicas. Y reitero, que no sea la pericia antropológica la que decide el caso, sino que hayan otras formas de información que validen lo que dice la pericia. Como mencioné, son esos informes, cual amicus curia puede facilitarnos las autoridades comunales, nuestros hermanos de la justicia especial. En segundo lugar, cambiar. Debemos fijar allí lo mínimo que debe significar en el perfil, en el contenido, en la valoración de una pericia antropológica. Allí lo propuesto por el profesor nos va a ayudar muchísimo. Profesor Guevara, él es quien va, creo yo, a dar las luces más fuertes en este ámbito. Y lo tercero, ya mencioné los informes, lo cuarto, perdón, cambiemos la argumentación. Hablamos frecuentemente de un activismo constitucional, todos somos ahora jueces constitucionales, todos ponemos por encima la Constitución y patatín, patatán. Hagámoslo acá también, pues. Y aquí también razonemos, no solamente en línea constitucional, sino también en línea convencional, que es lo que nos ata con mayor fuerza. No es una receta acabada, obviamente, lo dije al inicio. Este es un diseño de aproximación. Y como lo prometido siempre es deuda, para que nuestros amigos del Congreso no entiendan que vine solamente acá a destruir el artículo 16 o a destruir sus iniciativas legislativas. He sido legislador, como lo han podido ustedes conocer a través de mi experiencia de vida. En más de una ocasión, el doctor Duverly, hemos participado en comisiones revisoras del Código Penal, incluso cuando él era parlamentario. Pues yo sugiero al Congreso de la República, al legislador actual, que elimine el artículo 15. ¿Por qué? Porque el artículo 15 no dice lo que debe decir. Que elimine el texto actual y el texto que propone el proyecto. Lo que debe colocar es otro artículo sustitutorio que diga lo siguiente: el error invencible generado por la cultura o costumbres sobre la ilicitud del hecho constitutivo
de la infracción penal, excluye la responsabilidad. El juez reduce la pena hasta en 1/3 por debajo del mínimo legal señalado para el hecho punible cometido cuando el error de prohibición es vencible. Eso sí es un error de prohibición generado por las causas culturales o valorativas del autor. Lo que está en el artículo 15 actual, no es un error, es una cláusula de inimputabilidad. El que tiene otra cultura es un inimputable, esto es, no está al nivel de los que integramos la cultura urbana. Nada para más burdo, anacrónico e inconstitucional. Así que eso tiene que salir por sus propios medios. Por último, vuelva a la última. Es la más importante. Señores, con esto y obviamente el panel me toca despedirme. Debo retornar a Lima, a las actividades propias de la función, y quiero hacerlo con el compromiso institucional que traje y expuse en la primera de estas sesiones. El Poder Judicial, vuelva por favor a la última, el Poder Judicial seguirá en esta ruta, seguirá promoviendo la defensa de todo espacio de afirmación y de diálogo sobre la justicia intercultural. Hemos avanzado bastante. Tenemos todavía puntos de discordia, pues así es el camino. Lo superaremos en el diálogo directo, en el diálogo intercultural. Y las rondas campesinas desde el Poder Judicial, desde justicia a justicia, ténganlo por seguro, tienen, como lo tuvieron siempre, su lado al lado nuestro como instancia jurisdiccional. Y al proyecto y al artículo 16 hay que decirle lo que una vez se dijo en España: no pasará. Muchas gracias por su atención.